Bueno, compañeros, compañeras, muy buenas noches. Mi nombre es Camilo Torres y me correspondió el capítulo número 10 que habla sobre los determinantes de la inversión y da una ejemplificación estadística. Y bueno, a mí el video me correspondía hacerlo con David Pereira, pero el compañero se encuentra en una zona donde no hay cobertura, entonces el compañero no tiene las condiciones materiales para hacer esto, así que yo lo cubro. Bueno, para comenzar, el autor parte de que hay un problema. Bueno, pues primero que todo, él hace un análisis de la inversión de capital en Estados Unidos desde los años 1930 a los años 1940. Bien, entonces Kalecki nota que hay un problema entre escoger el rezago. No se sabe si el rezago puede ser de un año o de 6 meses. Entiéndase el rezago como el tiempo que tarda, o bueno, la variación que tiene una variable y los efectos que esa variable tiene sobre las demás. Un ejemplo de esto podría ser el tiempo que tarda en variar la tasa de cambio sobre la inflación. Es un hecho que si ocurre una depreciación en la tasa de cambio, la inflación va a aumentar. Solo que estos efectos no van a ser en el mismo periodo, sino van a ser en periodos posteriores. Eso es lo que se conoce como rezago. Entonces, Kalecki también lo define como el problema entre la decisión de invertir y la instalación de las inversiones. Entonces, la decisión de invertir está en función de los beneficios del capitalista y es inversamente proporcional al acervo de capital. El acervo de capital es el capital existente o en funcionamiento en una industria. Entonces, que la relación sea inversa quiere decir que no se va a invertir si se tiene acervo de capital disponible. Si no hay acervo de capital, pues es un hecho que se necesita invertir. Entonces, bueno, Kalecki también asume que la inversión es igual al gasto de los capitalistas. Si el gasto de los capitalistas es alto, pues la inversión en bruta en capital también va a ser la misma proporción. Entonces, en cuanto al rezago, escoge unos límites, que no puede ser mayor a un año y no puede ser menor a medio año. Entonces, bueno, puesto que la estadística norteamericana sobre las inversiones se basa en las ventas de equipo y en el valor puesto en el lugar de construcción, dado que esta última, el trabajo, alcanza distintos grados de adelanto en las diversas estructuras, lo cual explica que el rezago va a ser la mitad del que existe en la iniciación y la terminación de las obras. Entonces eso me da esto reduce, mejor dicho, la posibilidad de que el rezago en el análisis de los bases de datos en Estados Unidos sea superior a un año. Y bueno, acá cabe destacar que la construcción en Estados Unidos abarca el 50% de la formación bruta en capital fijo. Entonces, luego de que se fijan los límites del rezago, no es fácil suponer que el rezago sea menor a medio año, ya que este rezago incluye la reacción demorada de los empresarios ante los factores que los llevan a la decisión de invertir. Entonces, bien, ahora basándonos en la inversión de capital fijo, con un año de rezago, nos da que hay una correlación doble entre la inversión de capital fijo con el ahorro y con la tasa de variación de las ganancias. Ahora, con un rezago de 6 meses, hay una correlación estrecha entre la inversión de capital y el ahorro. Solo que ahora esta vez el porcentaje de ganancias no tiene una incidencia en el modelo. Eso nos muestra un coeficiente de correlación mayor en el rezago de medio año al coeficiente de correlación doble entre el ahorro y la variación de las ganancias con rezago de un año. Entonces, Kalecki dice que no es verosímil que una variable tan importante como es la inversión bruta en capital fijo esté determinada solo por el ahorro. Él propone que la tasa de variación de las ganancias también determina algo en esta inversión de capital. Dado que la correlación entre la inversión en existencias y la variación de la producción parece mucho mayor con un regazo de un año que con uno de 6 meses. El coeficiente bajo que se obtiene usando el rezago de medio año obedece a que en 1930 la inversión en existencias fue superior a lo que indicó lo que estimaron en la regresión. Y esto supuso que fue que hubo un retraso bastante largo en el ajuste de la inversión a existencias después de alcanzar el máximo de producción en 1929. Claro que
más adelante les mostraré de qué manera ellos estiman la inversión bruta de capital o la inversión en existencias. Ellos se basan en las ganancias o en la tasa de inversión del año anterior. Eso explica el T-1 en la fórmula que también más adelante les voy a explicar. Entonces, bueno, con esto se puede decir que la exactitud de ajuste no es un criterio suficiente para elegir el rezago de un año o de medio año. Y la única solución sería formular dos ecuaciones de regresión, una con un rezago de un año y otra con un rezago de medio año, las cuales se las voy a mostrar más adelante. Bueno, ahora Kalecki habla sobre la inversión bruta en capital fijo, la cual se define por medio de la siguiente fórmula. Se ve que la FT es la inversión de capital fijo, que está en función de A sobre 1 más C de ST menos 0. Ese ST menos 0 es el ahorro del año anterior. Lo otro que lo acompaña es una constante, y uno de los supuestos es que esa constante sea menor a 1, o sea que el valor del ahorro sea menor a 1. Del otro lado de la ecuación está B', que multiplica la tasa de variación de PT menos 0 sobre la variación de T. Eso se define como la tasa de variación de las ganancias del año anterior. Y por último se ve que se suma un D'. Entonces, bueno, acá cabe destacar que esto es un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Qué es un modelo de regresión lineal? Algo que explica el comportamiento de una variable en función de una o más variables y va a determinar en cuánto varía esa variable dependiente, que en este caso es la formación de capital o inversión de capital, en cuánto varía, si varía en una unidad el ahorro o en tantas unidades la tasa de variación de las ganancias. Entonces, bien, como había dicho que tenían que hacerse dos ecuaciones de regresión lineal, una partiendo del supuesto de que hay rezago de un año y otra del rezago de medio año. Entonces, bueno, acá Kalecki hace una estimación de cuál es la inversión de capital fijo con el rezago de un año. Entonces, bueno, acá de un lado se ve la inversión de capital real, el ahorro bruto del año anterior, la tasa de la variación de las ganancias del año anterior y la inversión en capital fijo calculada. Entonces, acá podemos ver que hay algunas discrepancias o diferencias entre el valor estimado y el valor real. Ahora bien, cuando Kalecki estimó eso, pudo encontrar ciertas dificultades en el porcentaje de variación de las ganancias, las cuales solucionó de la siguiente manera. Entonces, primero, estimó la tasa de variación de las ganancias después de haber pagado los impuestos y los deflacionó por el índice de precios de los bienes de inversión. Entonces, bueno, también la ganancia del año 29 la definió como las diferencias entre la ganancia del año 29 y el año 30 menos la ganancia entre el año 28 y el año 29. Entonces, bueno, ya les voy a mostrar cuál fue la estimación del modelo y cómo estuvo constituida esa regresión, ¿sí? Ahora bien, acá podemos observar la ecuación de regresión, la cual me dice que la inversión de capital es igual a 0,634 del ahorro del año anterior más 0,293 de la variación de la producción del año anterior más 1,76. Acá, como lo observamos, es un modelo de regresión múltiple y bueno, ese modelo me explica en términos reales que con una inversión de capital de tanta cantidad de dinero está explicada por un 0,63% del ahorro del año anterior, manteniendo esta producción constante. Ahora, si nos vamos a basar en la otra variable, quiere decir que una inversión de capital de X cantidad de dinero está explicada por una variación de las ganancias del 29,3% del año anterior. Ese 1,76 es el término de perturbación o el término de error que me explica cuáles son esos otros determinantes para la inversión de capital fijo que no entran en el modelo. Sí, son las variables que no se observan. Ahora vamos a partir del supuesto de que hay un rezago de medio año. Entonces,
Bueno, en esta regresión se va a omitir totalmente la correlación que había entre la inversión de capital y la tasa de variación de ganancias. Entonces, esto nos va a arrojar el siguiente resultado. Ahora, si vemos cuál fue la estimación de esa inversión de capital, pues se puede observar que no dista mucho de la inversión de capital real, ¿sí? A diferencia del cuadro anterior que tenía ciertas discrepancias o la variación entre una y la otra pues era más amplia. Bueno, ahora con el rezago de medio año, como les había dicho, se omite la variación de las ganancias. Entonces, bueno, acá obtenemos la ecuación de regresión siguiente, que dice que la inversión de capital está determinada por el ahorro más una constante. Entonces, bueno, acá se puede decir que es un modelo de regresión simple porque solamente me incluye un beta, que es este ahorro, y pues el otro es la constante. Entonces, bueno, este modelo me arrojó un coeficiente de correlación del 0,97%. O sea, eso me quiere decir que este coeficiente es mucho más elevado que el coeficiente de doble correlación que había con el rezago de un año. Bueno, de este modelo de regresión lineal se puede decir que el coeficiente de correlación de esas tres variables que expliqué se da en un 0,94%. Entonces, bueno, en un modelo de regresión, el coeficiente de determinación, en este caso es el R cuadrado, se busca que sea lo más cercano a 1 posible. ¿Eso qué me explica? Eso explica la probabilidad de acierto que tiene eso que yo estoy suponiendo. Entonces, en este caso, que la inversión de capital fijo esté determinada por el ahorro en un 63,4%, tiene un 90,4% de probabilidad de que sea cierto eso que digo. Ahora bien, bueno, la correlación es la relación lineal que tienen una variable sobre la otra. Entonces, para que un modelo sea asertivo, pues va a tener una correlación mayor. ¿Sí? Para que un modelo sea asertivo, va a tener la correlación que sea mayor. Entonces, en esta función de regresión, se dice que la correlación entre la inversión de capital y el ahorro es del 0,88 y la inversión la inversión de capital y la variación de las ganancias es de 0,684. Entonces esto cumple el supuesto anterior de que la inversión de capital está más determinada por el ahorro que por la tasa de ganancias. Bueno, Kalecki cuando está estimando la fórmula de esa inversión de capital dice que está en función del ahorro y del error. Entonces este ahorro pasa a ser ST-1 más ST sobre 2. ¿Qué me explica? El ahorro del año anterior más el ahorro de este año sobre 2, pues dado que son 2 años distintos. Entonces, bueno, ahora viendo la correlación del ahorro, acá vemos que es una correlación del 0,762 y en el modelo anterior era de 0,634 y también sigue cumpliendo con el supuesto de que esa constante es menor a 1. En esta parte del capítulo, Kalecki va a hablar de la inversión en existencias. Entonces, va a ser algo similar, va a ser una estimación de lo que se invirtió en existencias desde el año 30 hasta el año 1940 y la otra variable que toma va a ser la tasa de variación del producto del sector privado del año anterior. Bien, acá podemos ver la estimación, ¿sí? Bueno, se parte de que hay rezago de un año. Acá podemos ver la inversión real. Al otro lado podemos ver la tasa de variación del producto del sector privado y la inversión calculada. Entonces, bueno, dada esta muestra, pues entonces esta es la ecuación de regresión que se obtiene, ¿sí? La cual explica que la inversión en existencias está explicada por una tasa de variación del producto del 21,5% menos 0,08. Ese 0,008 se explica como el coeficiente de tendencia de las existencias o la variación de las existencias cuando la producción se mantiene constante. Bien, en ese caso
hay un coeficiente de correlación del 0,9113. Ahora vamos a partir del supuesto de rezago de medio año. Entonces, bueno, acá tenemos lo mismo, la inversión real, la tasa de variación del producto y la inversión calculada. Entonces acá podemos observar esta regresión, ¿sí? Que dice que la inversión en existencias está en un 0,19% de la producción la variación del producto del sector privado, menos 0,13, que es el coeficiente de tendencia de las existencias. En este caso, el coeficiente de correlación que arrojó es de 0,828. Entonces, bueno, en este caso se dice que hay una discrepancia entre la JT calculada y la JT real, sobre todo en el año 30, porque si observamos, se estimaba que la inversión decreciera en menos 1,7% y se observó que fue de cero. Entonces, esa inversión elevada, por así decirlo, no nos debe extrañar, puesto que fue el primer año que siguió al punto máximo de la producción en el 2009, en el 2029, en 1929. Entonces ahora les voy a hablar sobre lo que Kalecki define como la inversión total. Ahora Kalecki hace un diagrama de dispersión de la inversión en capital fijo calculada y real. Entonces acá podemos observar que las abscisas, o sea, la línea de abajo representa los valores calculados y el otro representa, o sea, la línea de arriba representa los valores reales. Entonces acá, bueno, esto se conoce como dispersión porque pues muestra primero una media, ¿sí? Que es esta línea de acá, que explica cómo se comportaron los datos en promedio a lo largo de esos años. Y esos puntos que hay alrededor son datos atípicos o son errores o desviaciones estándar, como se quiera llamar. Entonces, una de las cosas que pretende hacer el modelo de regresión es tomar todos esos errores, hacerles una sumatoria y elevarlos al cuadrado. Si cada uno de ellos, bueno, particularmente se hace como el valor observado menos el valor estimado, o sea, ese valor que se observa menos lo que se estima menos lo que se estima de cómo se espera que ese valor se comporte, dado como lo hicieron los anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, partiendo de la hipótesis que dije anterior, ¿sí? De que la inversión de capital alcanza cierto nivel durante el auge y crece más lentamente en respuesta a los determinantes que son el ahorro y la tasa de variación de las ganancias que en las primeras etapas del auge. Entonces, acá Kalecki dice que esa hipótesis no se cumple. Bueno, ahora para obtener la inversión total, Kalecki dice que se deben sumar las ecuaciones de regresión anterior, es decir, la inversión en capital fijo más la inversión en existencias. Entonces, partiendo de acá, podemos observar que las ecuaciones finales de inversión total que se obtienen dado un rezago de un año o un rezago de medio año son las siguientes. Bueno, por un lado podemos observar la inversión total dado un rezago de un año y por otro lado tenemos la inversión total dado un rezago de medio año. Como podemos observar, acá se están sumando las ecuaciones anteriores. Acá vemos la ecuación de la formación bruta de capital dado el rezago de un año más la inversión en existencias dado un año. Lo mismo acá. Acá no aparece la tasa de variación de ganancias porque acá se había dicho que la inversión de capital solo dependía del ahorro. Y bueno, acá sí vemos los errores, los términos independientes varían, ¿sí? O sea, se debe hacer la diferencia entre ambos. Entonces por eso es que son números distintos de los que están en las ecuaciones. Bueno, ahora las conclusiones que se pueden sacar de esto es que la inversión determina cuál es el nivel de la actividad económica que se va a realizar y también determina cuál es la tasa de variación en el año anterior. Entonces, hay que destacar que basándonos en el modelo neoclásico, la tasa de ganancia o la clave del crecimiento económico se encuentra en la inversión bruta de capital fijo.
que esto se traduce como el porcentaje de utilidad que los capitalistas reciben, que se va para la reposición de los equipos, para crear nuevos equipos o para mejorar la mano de obra, ¿sí? Ya sea cualificándola o dándole capacitaciones, porque esto pues es el capital humano. Y pues en una economía abierta y una economía capitalista como en la que estamos, pues es necesario de que este factor se fortalezca, ¿sí? Para que los niveles alcanzados de crecimiento pues sean los más esperados o que sean los que se rijan bajo los lineamientos de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Y bueno, no siendo más, compas, que esté muy bien, muchas gracias por su tiempo, espero les haya servido de algo y bueno, hasta la próxima.